Creo que nos conocimos en la cocina de Ana. ¿Te acordás? Puede ser, sí. Que Grupo de está- estudio. Exacto, que estábamos en un grupo de estudios leyendo fenomenología, existencialismo, clases de Sartre, Merleau-Ponty. Sí, sí, sí. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos las dos al mismo tiempo llegando como a ese grupo. Y creo que rápidamente por eso como que conectamos. Exacto. Sí, y bueno, y Ana Amado, que fue nuestra directora, escribió un ensayo que fue decisivo para pensar el cine de Lucrecia Martel. Y creo que a partir de este texto las dos fuimos encontrando qué cosas tomar, qué discutir, de qué forma ir pensando las películas de Martel en relación con lo que Ana venía trabajando, que es la poética del cine de Martel en términos de nomadismo, sedentarismo, ¿no? Y eso para pensar el nuevo cine argentino, su inserción en ese fenómeno de renovación del cine y qué pasa con los cuerpos en el plano, de qué manera eso va entretejiendo distintas formas de vincularse con la memoria. Y bueno, creo que las dos encontramos en esa forma de mirar el cine, en esa preocupación por lo formal, una manera de vincularnos con el cine de Martel. Sí, ¿No? creo que sí. Pero también o sea, sí por el texto, porque el texto como que es un texto que se sigue leyendo ahora y que es muy hermoso, es muy vital y es muy diferente de otras lecturas que se hicieron de Martel. Porque aparte quedan como imágenes muy concretas, ¿no? Lo de los cuerpos horizontales, ¿no? Como aplastados, como que da como coordenadas muy, muy precisas, muy lindas. Pero para mí, yo me siento como muy influenciada por Ana como persona. O sea, vos me decías recién lo de estar en la cocina de ella, y uno sabía que se reunía con Ana y le acompañabas a Ana a hacer todo, a la tintorería, a buscar un libro, a encontrar una fotocopia, y en algún momento te ponías como a pensar, como si fuera que algo de la manera que ella tenía de pensar concretamente las cosas y de pensar las películas por los cuerpos, que creo que fue una de las primeras personas que a mí me hizo mirar o leer desde ahí, ¿no? Como la importancia de los cuerpos en el plano y en el cine. Pero yo creo que eso lo veía también en ella, como una persona que físicamente, aparte de intelectualmente, como que arrasaba, ¿no? Como te hacía pensar un montón de cosas, descolocarte también. No sé, yo me doy cuenta que con los años, pasamos muchos años con ella, yo en parte di clases con ella, pero me costó mucho después como volver, no sé, a pensar qué era todo lo que había pasado al lado de ella. O sea, creo que está en la escritura, en la investigación, pero hace poco tiempo que volví a leer cosas de ella y a decir, qué vital, ¿no? Como, no sé, su manera de ponerse a mirar algunas cosas, ¿no? Como, no sé, cuando el espacio, por ejemplo, o la música, que bueno, eso yo creo que está mucho también en cosas que vos investigás. Sí, bueno, tal cual. Ahora que mencionabas lo del cuerpo de Ana misma en su casa y fuera, hemos tenido reuniones con ella en el auto, andando Claro. literalmente de un punto al otro porque había que llegar siempre un poco tarde, porque en el medio había algún rodeo. Y creo que algo de esa forma tal vez medio espiralada de aproximarse a las cosas que interesan y dar en el clavo del asunto, pero de una forma que creo que es también la manera que Ana nos enseñó o de lo que tratamos de ir aprendiendo con ella, que es una forma feminista de ver el cine, pero no a través de tópicos, ¿no? O de ejes o de roles, para decirlo medio brutalmente, ¿no? Es como una manera de ver el cine, de ver las películas, que pasa por un asunto formal y de la percepción, como decías, no tampoco solo la mirada, sino Sí. la escucha, Sí. y que abre a una forma de vincularse que es muy sensible, por supuesto también intelectual, teórica y perceptiva con las películas. Y creo que es la mejor forma tal vez de poder sintonizar con el cine de Lucrecia Martel.
Antes yo estaba viendo que por acá están los cuentos del Chiribitil, que estoy particularmente pendiente de un nuevo Chiribitil que va a salir reeditado, que es sobre Don Hilario, que lo escribió mi tía abuela. No, ¿en Y serio? es precioso, Wow. es una preciosura. Es sobre un cazador de ruiditos, un hombre que va a Seguimos una con los isla. ruidos, muy bueno. Porque es un cine que desacomoda mucho Totalmente. de los modos de ver, de los modos de percibir. Como que la percepción todo el tiempo se está haciendo, deshaciendo, pero nunca se da por hecha. Sí. Y creo, esto lo decís en tu libro y coincido mucho, que es un cine que está, por eso, en permanente expansión. No es un cine que desequilibra, y por eso creo que también habilita tantas lecturas, tantas miradas, como que nunca se agota. Sí. Tiene una capacidad de resistencia a la palabra o a la crítica, a la vez que se alimenta y crece a medida que las miradas lo profundizan. Creo que hay algo ahí que siempre está en movimiento, Sí. ¿no? Como esos movimientos con Ana, creo que también los podemos trasladar a la forma de vincularnos con el cine de Martel y al cine mismo de Martel. Sí, totalmente. ¿No? Como que son películas que siguen pasando los años e incomodan, ¿no? Como que nos ponen en un lugar como medio de tensión, que es interesante, y que aún cuando sigue pasando eso, te escuchaba a vos y pensaba también en todas las veces que yo te escuché y que hablamos juntas sobre Martel antes de este momento, y que es un cine que de una buena manera necesita mucho y se retroalimenta mucho de la crítica, del comentario, de la conversación, como que son películas que uno las termina de ver y tenés que conversar con alguien, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, yo es como algo que aprendí mucho en las clases, pero lo aprendí también en los grupos de investigación, conversando con vos, como diciendo, bueno, de una misma película se pueden decir muchas cosas y no pasa con todo, cualquier tipo de película. No. Eso no es tan común. A mí me pasó que vi La Niña Santa, fue la primera película de Lucrecia Martel que vi con una amiga en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, completamente distraída, entré a ver esa película porque me inquietó el título, sin saber que era dirigida por Lucrecia Martel, sin saber quién era la directora. Y sí, salí completamente alquimizada después de eso y me llevó muchos años tratar de entender qué es lo que me había pasado mirando esa película. Y en ese sentido, cuando vos hablás del acople siniestro, me acuerdo en una jornada que nos encontramos, y creo que las dos hablamos de La Niña Santa, enfocando esa misma escena en la que Jano se acerca por detrás a Amalia en una exhibición pública de Teremín. Y las dos lo pensamos desde coordenadas distintas, en sintonía, ¿no? Creo que no era contradictorio. El acople como desde el sonido. Desde el sonido. Sí. Y vos lo pensaste casi desde el terror. Físicamente, ¿no? O en relación al terror, sí. Sí. Bueno, hablando del sonido que antes comentabas, creo que La Niña Santa, pero bueno, todo el cine de Martel propone sonidos que provocan un estremecimiento. En ese sentido, son películas que de alguna manera estremecen o generan algo de lo espeluznante. Recién mencionabas el terror, porque están desconcertando permanentemente los modos más familiares, por decirlo de alguna manera, de sentir las cosas, de mirar. Bueno, La Niña Santa, vista desde Santa Fe por alguien que hacía poco había terminado en un colegio religioso, realmente lo que hace es estallar mucho de lo que forma parte de lo acostumbrado, ¿no? Y de los sentidos anestesiados o de esa moral puritana, hipócrita que envuelve esa cultura en la que están los personajes moviéndose por las clases de catequesis. Y creo que lo interesante es que no nos alcanzan las palabras para describirlo, porque hay algo que pasa por una
una percepción con todo el cuerpo y el oído o la escucha, sí. Creo que está ahí de manera constante desafiando esa percepción, o esa lectura, o esa capacidad de poner en palabras lo que pasa cuando una se pone frente a una película de Martel. Me hacías pensar que, porque nombraste el terror, para mí está muy vinculada al terror el cine de Martel, pero es algo que fue como ganando lugar en la lectura del cine de ella con los años, ¿no? Yo me acuerdo que a mí es algo que se me juntó muy rápido, pero yo lo siento que es medio más por una especie de cinefilia y de, bueno, ¿qué hago con esta película? No sé, veía el arrastre de las sillas en la ciénaga y para mí eran zombies, ¿no? Pero me acuerdo de decirle a Ana, no, para mí estas películas de terror, y me decía, no. Como que la idea era de que directamente, como muy volviendo a eso, ¿no? Como que las cosas no se podían decir directo, como ella misma me parecía que no hablaba directamente, ¿no? Era como, no, directamente no podés decir que es cine de terror, pero sí que hay elementos. Y ese no fue algo que a mí me permitió decir, bueno, tengo que mostrarlo, de alguna manera hay que mostrarlo, ¿no? Y después me parece que con el correr de la filmografía y de toda una combinación de cosas, que es ella hablando también, todo lo que ella empezó a decir, se empezó como a sentar más la idea del terror. Pero no sé si es algo que de buenas a primeras surge, es como que es algo que aparece y desaparece, ¿no? Como que carcome las películas, pero no sé si cualquier persona que ve una película de Martel cree que la película o el tipo de cine que ella hace es de terror. Digo porque estamos en un momento ahora en el que el terror tiene, en el cine argentino incluso, un papel, un lugar mucho más preponderante de que lo que tenía años atrás. No sé, como que me hiciste pensar un poco en cómo fue cambiando también, ¿no? Digo, de entre lo que nosotras escribimos en algún momento y cómo ganó el público un vínculo con ella y con ese cine. Esto es un gran momento, ¿eh? Es impresionante. Un depósito. Fin de fiesta, por acá. Ah, fin de fiesta de Beatriz Guido. Ah, muy bueno. Hablando de las películas sobre las que hemos escrito. Muy bien, la conexión con Torre Nilsson apareció. Ahora que vos decís esto del género cinematográfico, es como que difícil de pensarlas dentro de un género como una caja cerrada, claro. ¿no? Por supuesto, tienen que ver con algo que se va, como decías vos, desperdigando, tal vez como una pulsión casi, porque hay algunos elementos de lo melodramático, tal vez ligados a esa especie de endogamia asfixiante en la que está sumida la familia de la Ciénaga, que podríamos pensarla ligada al melodrama, pero no como género, o algo del humor o de la crítica irónica que aparece en sus películas, que tampoco hace que podamos leerlas como comedias, o los sonidos que aparecen sin una fuente localizada, como toda la dimensión de lo acusmático y de esa construcción sonora estremecedora que no hace que sean películas de ciencia ficción. Pero sin embargo, podríamos pensar esos elementos jugando un rol preponderante y bueno, como lo detectaste vos tempranamente, podríamos decir, el terror está ahí provocando efectos en quienes miramos las películas y en la forma de organización sensible. Pero hay algo también de la clase B, sí, claro. y Martel misma, ¿no? Habló bastante del cine de clase B como una inspiración, ¿no? Como algo que hasta forma parte de los títulos. La mujer sin cabeza es... Claro. Y hablando de los títulos, los propios créditos, hasta la cuestión del diseño gráfico, creo que es interesante como una pequeña puesta en abismo de una apuesta poética en el cine de Martel. ¿Qué quiere decir eso? No entendí. Estoy pensando, por ejemplo, en los créditos de La Ciénaga, sí. que son, cuando aparece
el título y los créditos iniciales, hay sobre un fondo negro las letras Sí. que se van moviendo como si estuviesen reflejadas en el agua. Sí. ¿No? Y hay algo ahí de ese movimiento o el agua como una superficie que refleja, pero al mismo tiempo no entrega una imagen como un espejo sosegado, quiero decir, está en continuo desplazamiento. Y creo que hay algo ahí de esa forma en que aparecen y desaparecen los créditos de La Ciénaga que podríamos vincularla con ese cine de clase B, con algo que es medio raro, ¿no? O que se corre de algo esperable que en un cine más, Sí. no sé, o pienso en los créditos iniciales de La Niña Santa, que a mí me alucinaron desde el momento en que los vi, que es como una letra de la palabra se desprende, se desploma y se desplaza. Y en ese juego, en ese movimiento, me parece también podemos encontrar alguna clave para pensar ciertos elementos del cine. Porque ahora que lo digo, creo que hay tantos elementos significativos en la construcción de cada plano, de cada elemento que aparece en las películas de Martel, que es disparador de una interpretación. Y en ese sentido hay un detallismo. Sí. Porque a mí, no sé, yo como que siempre me peleo con la palabra interpretación, por ahí es culpa de Susan Sontag, pero como que si no podemos convertirnos, que me parece que es algo en lo que no deberíamos convertirnos, o yo no me quiero convertir, en unas críticas especialistas en Martel que solamente cuidan el kiosquito de Martel y hablan de Martel habilitando ciertas lecturas. Me parece que las películas de Martel son medio infinitas, ¿no? Como que abren mucho, pero conversaciones, es como, no sé, a mí, yo cuando escribí la tesis, que después se transformó en el libro, pero también cuando doy clases, veo una película y la veo con muchas personas. Y cada persona que ha visto las películas de Martel en los años que yo me tomé para escribir, veía cosas muy distintas, escuchaba cosas muy distintas, ¿no? Entonces, como que son películas que favorecen mucho la conversación. Más que la interpretación, porque me parece que el que va a interpretar que el agua es tal y tal cosa, cuando hay tanta agua en todas estas películas, le cierra un poco el sentido, ¿no? O va hacia un lugar un poco como de más tranquilidad, que entiendo que uno la puede buscar la tranquilidad, porque son películas que, decíamos esto, ¿no? Desestabilizan, te perturban, te quedas mal. Vos hablabas antes de La Niña Santa, claro, yo me acuerdo de haber visto La Niña Santa y como de revivir mi propia historia, digo, como escenas muy tensas de la subjetividad, ¿no? Como decir, bueno, el acoso, el que alguien no sé, como la adolescencia, como una gran fragilidad, y que la película me estuviera hablando de eso sin decirlo, porque eso era lo peor, era como ese plano que te muestra lo que está pasando en la multitud, y decir, bueno, ¿y con esto qué hago? ¿No? Y que sea una película que con los años como que fue creciendo mucho, decía, pero acá se estaban mostrando el cine, Martel, estaba empezando a decir algo que después, bueno, tuvimos palabras, acciones, para que, ¿no? Para que eso se convirtiera en un montón de cosas que pasan y que igual todavía tenemos que defender y movilizar, pero me parece que es lindo correrse de la idea de interpretar, porque si no, no sé, Martel se convierte en una especie como de estatua así inamovible, que para mí eso es peligroso. Digo, porque es una autora, es la autora, decimos cine argentino, todos, Lucrecia Martel, qué bárbaro, pero me parece que también el rol de la escritura, de la crítica, del comentario, es como abrir el cine aparte, es como, no sé, hace películas. Sí, totalmente. Bueno, cuando decías lo de esta especie de estatua, pensaba en ese mural. Claro, que vos lo nombrabas en el libro. 18 de julio, ¿no? La avenida de Montevideo, que aparece un mural espectacular en el que están, no me acuerdo el orden exactamente, pero creo que son Fellini, Buñuel, Hitchcock y Martel. Como grandes maestres del cine, que creo que sus películas, en ese sentido, inauguran unas posibilidades de lecturas incesantes.
no digo que sea la única ni la primera, porque me parece que siempre ir a buscar quién fue la primera o el primero es un camino poco interesante. Sí. Pero sí creo que lo que quería decir antes es que hay una construcción tan detallista, tan pormenorizada. Son películas hechas con una minuciosidad tal que podríamos pensar, bueno, no hay nada vivo acá porque está todo tan hipercalculado. Y sin embargo, ese exceso que hace que se habilite siempre a una nueva conversación, vamos a decir. Bueno, ¿y ¿Qué esto? tenemos por acá? ¡Apa! No contar. ¿Qué es esto acá? Fuera de inventario, el libro de imagen. ¿Qué pareció Jean-Luc? Che, esto es muy lindo. Sí, preciosa la edición, además, con imágenes. Yo me estoy reamigando con Jean-Luc. Siempre tengo algún problema tenso, pero ahora lo quiero. Bueno, Así nos que, lo podemos llevar. bueno. Me gustó el libro de la imagen. Me atrevería a decir que del cine argentino es quien más ha recibido páginas y páginas y páginas. Y nosotras somos culpables también de eso. Sí, sí. Bueno, pero vos la pensaste más en tu libro en relación con otras Claro. cineastas, por ejemplo. Sí, Digo, a ver. pensé con otras cineastas y otros cineastas Claro. De una escena contemporánea, pensando, como antes decías, la cuestión no tanto por la construcción visual, sino qué pasa con la música, qué pasa con la escucha y con la circulación de voces y la creación de atmósferas que se materializan en esa articulación entre imágenes y sonidos y llevando la atención a ese entramado sonoro. Y por eso me interesaba tanto La Niña Santa, bueno, como el resto de las películas de Martel. Hay un trabajo con lo sonoro que creo que es realmente alucinante. Las voces que no son del todo audibles, los cuchicheos, todo ese plano que no pasa por lo inteligible y que está teniendo una presencia inquietante. Voces intraducibles, lenguas indígenas, y cómo eso entra en contrapunto con ese discurso que se profiere de forma más abierta y articulada. Creo que ahí hay algo muy interesante, además de las músicas que aparecen y otras películas, como decías vos, contemporáneas, como las de Laura Citarella, Rodrigo Moreno. Bueno, trabajé también con Ana Katz, que me fascina, y Celina Murga, bueno, varias más que se pueden pensar en contraste, creo, unas con otras y formando parte de una escena contemporánea, pero que también convoca la historia misma del cine, ¿no? Del cine argentino y no solamente. Estoy pensando en un otro libro ya clásico, podríamos decir, para pensar el cine de Martel, que es el que escribió David Ubiña, el ensayo crítico sobre la Ciénaga, y él detecta una especie de reverberancia en la Ciénaga de Miss Mary, de Sí. María Luisa Bemberg, y Nazareno Cruz y el Lobo, de Leonardo Fabio. Y creo que es muy interesante encontrar esa, no influencia, pero sí esas presencias, por decirlo de alguna manera, porque son cineastas que desde otras lecturas sobre el nuevo cine argentino han sido pensados, sobre todo Bemberg, como parte del cine de los 80, como aquel cine viejo con el que los nuevos cineastas o adscriptos al fenómeno que la crítica identificó como nuevo cine argentino buscan romper. Y entonces ir encontrando otros hilos y otras fibras a lo largo de la historia que están palpitando en el cine de Martel, creo que es también una manera de pensar continuidades que a veces la crítica busca romper para realzar lo nuevo. Y creo que esas continuidades también están entre Martel y otra escena contemporánea que ella habilita, pero que a su vez
reverbera en sus films. No sé cómo decirlo, si suena Sí. muy abstracto. No, Pero- pero pensaba, pero vos pensaste que también en Bember, Sí. digo, como, porque yo tengo algunas ideas, pero te quiero escuchar a vos, que sabes más, de la relación entre Bember y Martel. Digo, en estos términos de atmósferas, que es como es una imagen muy hermosa la de tu libro, ¿no? Como esta red de relaciones que el cine de repente nos puede meter como en una especie de eso, ¿no? Microclima, ¿no? Como sentir que efectivamente pasan en muchas películas y dirigidas por mujeres, ¿no? Que es como que nos meten en una percepción del tiempo, del espacio, del aire, que es distintiva. Y ese cruce entre Bember y Martel, no sé, ¿cómo lo pensaste? O también qué Sí. pensaste o qué te pasó después, porque también está toda la vida que sucede después de los libros, ¿no? Uno termina algo, escribe, y después lo lindo es que aparecen más cosas y decís, esto también podría haber entrado. Sí, yo en un momento estaba obsesionada porque encontraba hasta figuras retóricas de los guiones que para mí eran evocaciones de Martela Bemberg. Por ejemplo, ¿Cómo es eso? en la película sobre Sor Juana, Yo la peor de todas, hay algunas frases que dicen, en un momento el obispo llega al convento y dice, pero si esto no es un convento, es un lupanar. Sí. Bueno, hay una frase parecida a esa y yo veía replicado casi en La Niña Santa cuando está la mamá de José que dice, pero esto no es un hotel, es una casa de familia y claro. eso ustedes no lo ven. Bueno, frases como obsesiones de ese estilo. Me pareció que se podían identificar la construcción de las murmuraciones, de lo que se dice por lo bajo y desde abajo. Creo que es algo que también, por eso pasa, como decís, por una construcción climática o por una construcción que no necesariamente tiene que ver con algo del orden argumental o temático, por más que también podemos ver ciertas afinidades. Pero sí, yo creo que está bueno pensar esas continuidades posibles y es apasionante ver las películas y tratar de pensar a partir de ahí qué conexiones se disparan. Pueden algunas ser disparatadas, otras estar más justificadas en lo que vemos y en lo que oímos, pero creo que sí, que hay universos sensibles que están... Y otras cosas no, porque por ejemplo en Camila también podríamos pensar el erotismo y el catolicismo están colisionando, tal vez no en un mismo plano como pasaba con el acople siniestro en La Niña Santa, donde colisiona esa especie de rapto místico con el arrebato carnal, pero en Camila algo de ese orden del erotismo y de la pasión y del amor prohibido con un cura es lo que alimenta la historia, que termina de una manera muy esperanzadora, porque por más que los fusilan, esa escena en la que vuelven las palabras a tu lado, Camila, en el final, de alguna manera, nos da cierta ilusión de que, bueno, puede proseguir el amor por algún tipo de medio, aunque más no sea el cinematográfico puesto ahí al final. Y creo que en el caso de Martel, ese tipo de esperanza o ilusión de ninguna manera se comprueba. La ciénaga termina con él, no vi nada. Voy hasta el tanque de agua donde se habría aparecido la Virgen y Momi no ve nada. En ese sentido, me parece que está bueno mirarlas o escuchar esas películas juntas y ver las grandes diferencias que hay. Sí, sobre todo porque en el cine contemporáneo, como que siempre los cineastas y las películas son conscientes de la historia del cine, ¿no? Digo, por ahí Martel dirá que sí o que no, no me importa, pero está, o sea, yo también a veces me parece que la veo a Bember en algunas películas de Martel, no para generar un reconocimiento o una cita, pero hay algo que, no sé, como ese delirio total de Yo la peor de todas, de cómo imaginar ese virreinato, ese espacio del monasterio,
yo lo veo muy en Sama, ¿no? Como es una película que tiene que generar imágenes, en el cine tiene que imaginar el virreinato del Río de la Plata. Bueno, hay que inventar. Y hay que inventar voces, hay que inventar espacios, colores, animales, como hay algo de las dos de asumir mucha libertad para filmar el pasado, sabiendo que si filman el pasado de otra manera, el presente un poco lo pueden reescribir, ¿no? Como hay una voluntad ahí, no sé, es una obsesión que yo tengo ahora, ¿no? Como pensar cómo el cine contemporáneo está aprovechando de mirar el pasado de una manera distinta a como se miró durante mucho tiempo, ¿no? Como ya no son películas que hacen grandes puestas en escenas, de mucha vestuario, mucha cosa, sino que es más gestos pequeños que cambian la manera de mirar atrás. Por acá está Benjamin, Ah, el Quijote. Para animarse a leer me encantan, todo lo que son para animarse a... Mira, Angélica Gorodischer. Esto también. Bueno, acá nos podríamos quedar, ¿no? Estamos acá quedamos entre los clásicos. Sí, acá está Sor Juana de nuevo. ¿Otra vez? Sí, mira. Una antología. Pero es inagotable. Es un Quijote. Mira, acá está Filosofía y Letras. El movimiento estudiantil en la universidad. Igual son todos muy nuevitos. ¿Qué encontraste? La química es para las mujeres. Me gustó el título. ¿Qué tal resulta la mujer en el estudio de la química? Inmejorable. Es algo especialmente creado para ella. Vamos.